Que la sociedad está separada en dos. Hay que ir contra los políticos. Cerramos entonces este minuto de presentación con el señor Javier Milei. Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Yo grito mucho. Grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos van mal. Y después dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase del general San Martín. Una persona sola gritando hace mucho más ruido que 100.000 callados. Y en especial cuando esos 100.000 están de acuerdo para perjudicar a los intereses de la patria. Propuesta, Javier Milei. Bueno, lo que quiero señalar es que la República está quebrada, la República está acabada. El origen de la República tiene que ver, por un lado, con la figura del monarca, que básicamente es el presidente. Pero ¿cuál es el problema con el monarca? Que puede derivar en tirano. Por otra parte, el Parlamento representa la figura de la aristocracia, supuestamente el gobierno de los mejores, pero que puede derivar en oligarquía. Y después tenemos a la justicia. Una justicia independiente que se tiene que encargar de controlar a los otros dos poderes, cosa que tampoco pasa. Pero eso no es todo. Es decir, ¿qué es en el fondo? ¿Para qué está el Estado? El Estado está para cuidar la vida, para cuidar la propiedad, ¿sí? Pero además, la Constitución está para cuidarnos del Estado. Ahora, la pregunta es, ¿acaso no estamos en un Estado fallido donde el ministro de Seguridad utiliza información privilegiada para perseguir al sector privado, para perseguir a opositores, para, digamos, prepotearlo por redes sociales? La verdad que, en definitiva, la República está perdida. Y eso pasa porque la justicia no actúa, porque el Poder Ejecutivo es tiránico y, básicamente, porque el Congreso es una oligarquía. Javier Milei, gracias. Milei habla de la casta, pero fue asesor del genocida Bussi. Está con los fachos de Vox en España. En primer lugar, quiero decirle que cuando ustedes cruzan los índices de libertad económica con los de transparencia, ¿saben qué? Van a encontrar una relación contundente. Cuanto más liberales son los países, son menos corruptos. Cuanto más interviene el Estado y más presente está, más corrupto es. Básicamente, Argentina, digamos, en todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad, está de la mitad de la tabla para abajo. Somos un desastre en la regulación y cumplimiento, o sea, 81 de 128. Falta de sanción al gobierno, 87 de 128. Un sistema de investigación inefectivo, 109 de 128. ¿Sabe qué? Eso hace que los políticos sean unos delincuentes y que esos crímenes, sí, no tienen sanción. Y después, estimada Miriam, es increíble que en tan poco tiempo hayas juntado falacia ad hominem, falacia de falsa asociación, de vuelta falacia ad hominem. Digamos, ¿podés hacerlo con argumentos, por favor? No, a ver, Milei. Legalización de la marihuana, basta de presos por cultivar. Sí. Escuchamos a Milei que todavía no. La verdad es que hay un tema muy interesante que es justamente el sistema de coparticipación. ¿Saben qué? En la Constitución original de Alberdi no había coparticipación, ¿sí? Y la coparticipación es una idea de la justicia social que es verdaderamente injusta, porque ¿saben qué? Digamos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es quien más es perjudicado groseramente. Es decir, con lo cual lo único que hizo, ¿sí? Digamos, al sacarle a la ciudad el kirchnerismo la plata, ¿sí? Porque dejó el gobierno de la ciudad de estar en las conferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Agudizó aún más la injusticia para con los porteños. Es decir, aumenta el castigo ¿para qué? Para financiar a los Infran, para financiar todos los feudos, la verdad. Y después el tema de la libre portación de armas. Les voy a contar algo. ¿Saben qué? En Estados Unidos esto se estudió. Hay lugares, sí, donde hay libre portación y en otros no. ¿Y saben qué? En aquellos lugares donde hay libre portación, les voy a decir algo. La delincuencia es menor. ¿Saben por qué? Porque le aumenta el costo esperado al delincuente y eso hace que los beneficios caigan. Por lo tanto, la delincuencia caiga.
caiga. Sí. Es decir, si Santoro quiere María seguir Eugenia pegado Vidal, con por los favor. números, Me problemas. queda claro que ninguno de los tres dijo que iba a votar a favor de la recuperación de la coparticipación que le corresponde yo? Ya lo a los discutimos en la porteños. Como acabo de legislatura, decir lo vas a discutimos en decir, el Congreso, pero y vas a es votar, María absolutamente Eugenia. injusto. Deberías Pero no, conocer las yo voy a ir posiciones de los directamente demás. contra el sistema de coparticipación. Deberías conocer las Hay que posiciones de los eliminar demás. el coeficiente, digamos, la coparticipación. Ya lo discutimos en la porque eso es legislatura, en el absolutamente Congreso injusto. Nacional. De hecho, desde 1994 se pidió que se haga una nueva ley de coparticipación. Para eso, y no se Javier, vas hizo. a necesitar una reforma constitucional. Sí, Yo no exactamente. Bueno, a ver, recomendaría está bien. una reforma Digamos, está bien, constitucional digo, yo con el entiendo kirchnerismo problema. en el Yo poder. entiendo el problema. Bien. Entiendo el problema No, pero a del ver, kirchnerismo. a ver, Es Santoro, súper peligroso. estamos hablando- A ver, Pero Milei, digamos, parece que el estamos- juicio que está causando estamos sobre mezclando- la ciudad un autónoma de minuto. Buenos Aires es Estamos- enorme. Milei, tenemos que Estamos pararlo porque si no mezclando- se extiende demasiado. Exactamente, estamos mezclando pera con manzana. Una cosa es la ley de coparticipación, que se requiere el acuerdo de los 24 gobernadores, cosa que Milei no sabe, y otra cosa es la coparticipación de la ciudad. Son dos discusiones distintas. Esa discusión está encarrilada hoy entre una comisión es de la parte ciudad de y lo una mismo, comisión. Santoro. No, son No dos está cosas encarrilada. distintas. A ver, Miriam Porque Bremer, vos decís, la- No está encarrilada. Marcelo, déjame terminar ¿Cuál es el déjame problema? terminar el concepto. Nadie quiere, Marcelo, nadie quiere Milei, terminar a con los Milei. esta gritos no se estafa puede. del resto del A país los hacia gritos la no ciudad se puede. autónoma de Buenos Aires. No, Tenemos que dar Marcelo, espacio a termino el todos. concepto. No, bueno, termino pero el está concepto. mintiendo. Entonces De la yo misma tengo que manera, aclarar, de le la tengo- misma le manera, tengo que de la aclarar los misma puntos manera que me que parece un entiende. error. A ver, termina Santoro Termino, y yo soy Miriam las dos Bremer. cosas Sí. nada más para mostrar cómo a veces mezclando Sí. para confundir, digamos, se trata de engañar a la gente. Una cosa es la discusión sobre las pistolas Taser, que es una herramienta para la policía, y otra cosa es la posibilidad que herramienta de la tortura. gente tenga la posibilidad de tener una pistola en su casa Bien. para provocar masacres como la que ocurre en Estados Unidos. Yo no tengo problema de Sí. dar las dos discusiones. A ver, el Sí, en error es mezclar las discusiones. A ver, para- dejar de para- definitiva. A ver, Para sacar al buen Milei, limpio. Milei, Digamos, lo que Milei, pasa, digamos, mezclar las dos en la- discusiones en la- más que en la- cualquiera. en la televisión. Para sacar al buen Primero limpio. los datos, Santoro, primero los datos. Andá Vos y leé dijiste los que la ruta libros, bolchevique leé Javier, los respetemos pasa las nada. reglas. económicos, Para sacar al buen limpio. Milei, a ver si logramos que nos Si la escuche reta Milei. bolchevique, si la reta Agotó su bolchevique. tiempo. Está bien, No digamos, pasa adhiere mucho también, tiempo. ¿sabe lo Bueno, que entonces pasa? va a ser así Adhiere el a muchas debate. cosas que Bien. están, Milei. digamos, Este en señor en sacar al buen lo que limpio. tiene que ver con Milei. el puede si no manifiesto respetamos las comunista. reglas. Todos ustedes acá adhieren a Milei alguna está de las cosas del acostumbrado a que las manifiesto mujeres no comunista. hablen. Yo no adhiero a Bien. A ninguna. ver, Milei, Está muy acostumbrado a que las mujeres ¿hay no hablen. acuerdo entre ustedes? No, de- porque está acostumbrado a que las mujeres él solamente A ver, les vamos a grita. hacer Ahí está, digamos, 30 encima, digamos, es segundos. otra falacia. A ver, y si Milei- querés No, lo decirme acabas algo, de hacer, decilo, lo porque, acabas de digamos, hacer. además Milei, puede constituir un perdóneme. delito. Lo acabas de Miriam. hacer. No me A ver, ¿qué me amenaces. querés decir? No me Porque amenaces. si me vas a decir Milei, algo, hay que decímelo respetar- inmediatamente, porque puede constituir un delito. Bueno, ya Dale. terminó el tiempo, Milei, Milei. hay que respetar las normas que ustedes Pero- mismos se pero digo, acordaron. yo también porque lo estoy si me respetando. monopoliza Con todo. este señor. Yo la estoy Berman respetando. necesitaba terminar Es un y violento. usted se agotó todo el tiempo. Sí, a dale, ver, dale, Miriam Miriam, Bregman, dale, sé le más vamos a dar explícita, digamos, así 15, te mando. Y yo también 15 pedí segundos para más cerrar, y por 15 favor. segundos sí. ¿Vos te parece que yo puedo intervenir ahora después de este griterío? A mí me Quizás parece, será porque no tenés a mí argumentos. me parece muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que este señor acá empezó haciéndose el educadito. Pero los actos, nos dice zurdo de mierda, se rodea de un montón Tiene de razón, defensores Miriam. de los genocidas. Tiene razón, y dice Miriam. zurdo de mierda van a correr. Y apenas empieza el debate ya empieza con el mismo absolutamente ataque. imposible discutir ¿Qué así. zurdo de A mierda ver. no van a correr? ¿Lo mismo que nos decían en la dictadura? No, Listo, en serio se ha lo digo, pasado- porque si este va a pasaron ser el todo el mecanismo, tiempo. A ver, así no puedo Marcelo, terminamos. traten de ponerle Con un límite porque varón tiene que me razón, grita, Miriam. yo Sí, no vamos a discuto. ponerle No, límite. claro, Es imposible. A ver, pónganme cadenas, así está no, mal. Milei, Santoro, termino, pero Cadena no tiene conoce otra las reglas. regla. Cadena. ¿Sabes qué? De tan anarquista que sos, no conoces las María normas. Eugenia Al Vidal. no reconocer las normas, No, te vas a listo, hacer- listo. Mire, vamos. Javier Milei, su tiempo, su minuto y medio. Bueno, en primer lugar, digamos, estoy feliz, he ganado el debate, digamos, Juntos por el Cambio, digamos, que subió los impuestos, dice de bajarlos. Es más, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también los subieron. ¿Por qué no los bajan ahora? Pero quiero hablar, ¿saben qué?, del modelo de la casta. Todos ellos, de alguna u otra manera, adhieren a una idea, que es esto, que donde hay una necesidad, hay un derecho. ¿Saben cuál es el problema con eso? Que las necesidades son infinitas. Y cuando ustedes crean un derecho, alguien lo tiene que pagar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los recursos son finitos. Por lo tanto, necesidades infinitas, derechos infinitos, recursos finitos. ¿Sabe qué? Eso es inconsistente. Deriva en crisis fiscales. No por nada, digamos, Argentina no para de caer. ¿Por qué? Porque es el modelo de la inconsistencia fiscal, el modelo que deriva siempre en crisis, unas crisis que solamente benefician a la casta política porque cada vez implican un Estado cada vez más grande. En el fondo, sí, lo que tenemos es que Argentina, fruto de esto, desde el año 1950,
¿sí? Vive cada 2 años, uno tiene crisis. En definitiva, este es un modelo decadente que a los únicos que favoreció fue a ellos, a la casta política. Bueno, yo voy a continuar con la lógica del modelo de la casta, que genera un gasto público explosivo, y claro, hay que financiarlo. Entonces, ¿cómo se financia? Una de las fuentes es subiendo los impuestos. Nos matan impuestos, ahogan a las empresas, matan el crecimiento. De hecho, Argentina inició el siglo XX en el mismo nivel que Australia. Hoy tiene un PBI per cápita que es el 25% al dólar oficial y 12,5% al paralelo. Es decir, perdimos el 87,5%. La otra es financiarlo con deuda, una inmoralidad. ¿Por qué? Porque es cobrar impuestos futuros. ¿Y carguen sobre quién? Sobre los que nos nacieron y ni siquiera sobre los que votaron. Digamos, o sea, gente, digamos, absolutamente inocente que está pagando la fiesta de otros. Y la otra fuente es la fuente de la emisión monetaria. Argentina le ha quitado 13,0 a la moneda, le podría quitar 2 más, digamos, vive en descontrol inflacionario. Por lo tanto, digamos, se genera un modelo, sí, que asfixia al sector privado, distorsiona precios y la única consecuencia es que los argentinos somos cada vez más pobres mientras que la casta cada vez más rica. Que Milei puede gritar lo que quiera, pero en el Brasil de su héroe Bolsonaro ya se aplicó las recetas que él dice. Se hizo una reforma laboral, se eliminaron derechos, se prometían 2 millones de puestos laborales por año. ¿Y qué pasó? Creció la desocupación, del 12 al 14%. Y otra cosa más que tampoco dice Milei, aunque grite, la inflación se duplicó. Bien, vamos por algunas de las cosas que dijo Miriam. Miriam dice que yo digo que la culpa de la inflación es lo de los trabajadores. Falso. Digamos, yo creo en el principio de imputación de Menger. Son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Si vos tenés un problema de teoría del valor, no es mi problema. ¿La teoría de McDonald's la conocés? ¿La del empleado del mes? Sí, claro que la conozco y conozco la empleado falacia. De la multinacional, y conozco la falacia también y te la puedo contar. Teoría de Ronald McDonald. Sí, por eso, digamos, a ver, lo otro que quiero agregar, digamos, esa acusación con el Fondo Monetario Internacional. Si hay alguien que es crítico del fondo, soy yo, porque soy liberal. De hecho, es un invento, sí, de White y Keynes. Digamos, sí, algo que queda claro que yo, digamos, no le tengo mucho cariño a Keynes. La otra es hablar de la flexibilización laboral de los 90. Te cuento que hubo un escándalo, que fue el de la Banelco, porque justamente no la hicieron durante, digamos, o sea... Eso no fue los 90. En los 90 estaba Caballo, y que le robó todos los ahorros a la clase media y vos reivindicás con una cara que yo no lo puedo creer. Justamente lo que te estoy diciendo es que no hicieron la reforma laboral, por eso estuvo la ley de... No, dame un segundo. Por favor, sí. Bien, y después, digamos, hay otra cosa más. Otra vez volvés a repetir la falacia de la asociación. A ver, te los voy a explicar para que, a ver, no lo repitas tanto. O sea, ¿sabés qué? Yo tengo cosas en común claramente con Trump, con Bolsonaro. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Sabés cuál es, ¿sabés cuál es la idea? Sí. ¿Sabés cuál es la idea? Trabajadores y trabajadoras Es ir la pelea contra la izquierda empobrecedora de todo el mundo. Es ir en contra... 600.000 muertos, digamos, o sea, ¿por qué no Milei, como la gente? Milei, a ver si se puede comportar de acuerdo a lo que pactamos. Tiene que poder decir ideas y no estar agrediendo. Utilizo estos 15 segundos para decir que deje de agredir. Bien, gracias. Y de decir la palabra falacia que ya nos cansó a todos. No, bueno, Bien. pero digamos, o sea, pero deja de cometerla, no la digo más. Javier Milei, con su minuto y medio. Bueno, lo primero que hay que entender es que este tema de la pandemia, el mundo ya le había encontrado solución de cómo es el tratamiento en 1927 con el modelo de Kermack y McKendrick. Pero acá, digamos, se lo desconoció. ¿Dónde está la lógica? ¿En qué pasa con la cantidad de infectados? La cantidad de infectados básicamente depende de los susceptibles, es decir, aquellas personas que pueden enfermarse, la probabilidad de enfermarse, sí, y la tasa de contagio. Eso lo que va a hacer son aquellos que van a quedar siendo infectados dentro del sistema. Y por otro lado, salen del sistema los removidos, ya sea o los que se mueren, sí, o los que se curan, sí, o los que son testeados. Es decir, ¿cuál era la estrategia, sí, que todos sabíamos que teníamos que llevar a cabo
para enfrentar la pandemia. En la primera etapa, cuando no había vacunas, había que hacer testeos masivos. Sin embargo, este gobierno, sí, por no dejar de robar, sí, decidió condenar a la muerte a miles de argentinos. De hecho, si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, sí, en lugar de tener hoy 115.000 muertos, hubiera tenido 25.000 muertos. Es decir, este gobierno genocida se llevó la vida de 90.000 personas por no poder dejar de robar. Porque primero no testeó por ladrón y después por hacer negocios con las vacunas tampoco vacunó. Por lo tanto, digamos, esto es parte también de la casta. La casta no renuncia a los privilegios. Si tiene que elegir entre seguir robando y que se muera la gente, prefiere que se muera la gente con tal de no seguir robando. Gracias, Milei. Lo primero que puedo decir es que hubo un error de diagnóstico. Ese error de diagnóstico fue tanto en el gobierno nacional como a nivel, digamos, de cada uno de los estados provinciales, en especial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, digamos, fue cómplice de la cuarentena cavernícola. Se confundió un problema de equilibrio parcial con uno de equilibrio general, ¿sí? Se careció de orden de magnitudes, es decir, no se tenía, digamos, nunca se miró, digamos, o sea, qué implicaban en términos de muertos, por ejemplo, o, por ejemplo, había falencias matemáticas, se analizaban mal los números. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que Argentina, por ejemplo, en un relevamiento que hizo Bloomberg, Argentina fue el peor país del mundo en el tratamiento de la pandemia. Argentina tuvo una caída del PBI que casi triplica al resto que tuvo, digamos, el resto del mundo. Y además, digamos, hoy Argentina está entre los 10 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Hicimos todo mal. ¿Por qué? Porque no se testeó, no se vacuna, digamos, como corresponde y por ende, digamos, se nos encerró, se nos empobreció y los únicos que se siguieron subiendo los sueldos fueron la casta. Vamos por parte de las cosas que está diciendo Santoro. Me acusa de negador del cambio climático. Si uno mirara lo que son los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, 5.000 años atrás, ¿saben qué? La temperatura del planeta sí está en el nivel mínimo. Verdaderamente. Es increíble lo que decís. Ese es el primer punto. El otro punto tiene que ver, se habló de infectadura, claramente. El modelo de cuarentena cavernícola que impulsó este gobierno constituye sí, una violación del Estatuto de Roma, sí, artículo 7, inciso K. ¿Por qué? Porque fue contra, básicamente, la propiedad, no dejar de usar la propiedad, entonces o te vuelves un esclavo, sí, o te morís. Después otra cosa que dijo, a ver, digamos, el tema de la vacuna. Yo entiendo, Leandro, que vos debés tener algún problema de que no podés llevar una vida libre y solo. O sea, pero yo, ¿sabes qué? Hago renta riesgo. O sea, ¿sabes qué? Mira, así como... Pero es irresponsable socialmente. El riesgo para todos. A ver, te hago una pregunta. ¿Nos hisoparon acá? ¿Nos hisoparon para ir a Miami se vacunan. Para ir a Miami se vacunan. Pero yo sí me hisopé antes. Es decir, yo me hisopé. Para ir a Miami se hiciera lo mismo que vos, ¿qué pasa? A ver, te das cuenta que me interrumpe y después... Para ir a Miami se vacunan. Entonces, a ver, yo cada vez que hago un acto o voy a algún lugar, me hisopo 48 horas antes y el mismo día también. Siempre uso barbijo. Hago una evaluación de renta de riesgo. ¿Por qué? Porque yo no soy un grupo de riesgo. Y ¿sabés qué? Por algo piden cláusula de indemnidad. ¿Por qué? Porque no están, digamos, todas las vacunas bien probadas. Y te voy a decir algo. ¿No están todas las vacunas bien probadas? Ah, ¿sí? ¿Está aprobada la fase 3? ¿En serio está aprobada la de la Sinopharm? Dale, decilo ahora y vas a, digamos, y que quede bien marcado. Javier, todas las vacunas están probadas por la ANMAT. Te estás diciendo una barbaridad. Por la Organización Mundial de la Salud. Así opinas de economía, Javier. Así opinas de economía. María Eugenia Vidal. Y le voy a decir algo más. ¿Sabés qué? Mis padres eran grupo de riesgo y sí los hice vacunar. ¿Por qué? Porque el riesgo, si se equivocaban, se moría. En mi caso, Milei, pero... Discúlpeme, pero yo le voy a hacer una pregunta al pueblo argentino y en especial a los ciudadanos de la capital federal, porque yo no discuto con la casta. Mi pregunta para el pueblo argentino es, mire, Argentina es el país de los alimentos. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal promedio en el campo es del 60%. Quiere decir que se llevan el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que tienen hambre. Bueno. Dice, no, discúlpeme. No. Dice, podrá, no me exige a preguntar a ellos. Pero si no pregunta, no es que tienen los minutos libres. Bueno, estoy preguntando. No. ¿Alguien quiere seguir con este modelo de casta? Perdón.
Perdón. Milei- O una de las dos. O le pregunta a Miriam Ya Bregman. le pregunté al pueblo argentino. Bueno, si ok, quiere seguir entonces a con Miriam este modelo de casta o no. Miriam Bregman, ¿a quién? No, yo le tenía que preguntar a él No, por bueno, el mecanismo pero puede acordado. preguntarle. ¿Elige o no elige? Sí, Pero- sí, lo elijo. Bueno, entonces Entonces, pase, Milei, por favor. pasen los dos. Yo elijo, Pase. Pasen elijo acá. preguntarle, pero quiero aclarar algo antes. Quiero aclarar algo antes. Sí. Primero tengo derecho a contestar lo que dijo, porque lo escucho hablar de la casta en todos lados, lo escuché hablar de la casta acá. Y la verdad que es llamativo que alguien que armó su lista con la peor casta que tiene la Argentina, que es la casta militar, que fue parte de la casta política siendo asesor de Bussi, que defiende la casta monárquica, algo más rancio que la monarquía española, que los Borbones españoles, y él está con Vox, que los defiende. Yo no voy a permitir que cuando se dirija al frente de izquierda hable como casta. Primero, porque yo cobro como una enfermera. Lo que digo, lo hago. No vivo de los empresarios. Y segundo, porque nuestra lista está llena de trabajadores y trabajadoras. Hoy la nombré a Katy Balaguer. Digo solo una cosa más. Alejandro Vilca, 23% de los votos en Jujuy, recolector de residuos. ¿Cómo le da la cara para decirle casta a sus compañeros? A ver, y Milei. compañeras? Bueno, sigue Miriam con la falacia de asociación. No me puede contestar, De hecho, porque no, esa no, no es ya mi está. pregunta. Yo ahora le voy a Ahora hacer mi usted hace pregunta. su pregunta, Él ya Milei. habló, ya hizo su No, perorata. pero Milei, De hecho- usted hizo sus A ver, propias condiciones. Usted le preguntó al Claro, pueblo ya argentino está. al que le preguntó. Ya está. Ahora yo Ahora le ella voy a digamos, preguntar. o sea, ok, yo le estoy contestando. No, digamos, o sea, no, de nadie vuelta me que preguntó, yo yo le voy a coincida decir. Perdón, con a ver, me determinados disculpan los espacios dos. en la Me lucha del disculpan los dos. comunismo. Hemos acordado reglas de Claro, juego, yo hay le que voy a- yo cumplirla. le voy a Miriam hacer la Bregman, Va a usted preguntar. hizo una pregunta recién. No, Y yo tengo que yo ahora le voy a contestarla. hacer mi pregunta. Y que Yo le respóndala, contesté a por él. favor. Bueno, estoy por no, eso. usó el tiempo para una pregunta, Miriam, por Le iba a favor. preguntar si Responda, considera que una responda. niña violada Bien, comete primero, homicidio falacia agravado. de asociación, Sí. de si creer, decide digamos, que interrumpir el tengo embarazo. algo Miriam, por en favor, común- déjelo hablar. en común con una persona, no quiere decir que coincida en todo. Segundo, digamos, le voy a explicar, quizás usted no sepa de regulación. Cuando una empresa en una regulación sí licita, agota todas las superutilidades, funciona como una competitiva y sabe que además los ingresos lo deriva de los pasajeros que pasa, no como los políticos, que lo deriva de una fuente compulsiva. Bussi qué es? Bien, bien. A ver, le voy a explicar. Ese es un trabajo que yo hice, digamos, de Por un asesor. genocida. Sí, no, a ver, en el momento, sí, Era genocida ya, ¿eh? estaba elegido democráticamente. Era Es genocida. decir, entonces, si Bussi no Ya era correspondía genocida. que estuviera, sí, ¿Y su lista llena de genocidas soy de no son 1970. casta? Eso es falso también. son casta, o sea, la lista eso es Miriam, falso. ahora puede repreguntar. Déjelo Digo, que o ahora sea, va a repreguntar. Bueno, gracias. Ahora va Entonces, a repreguntar. a ver, el punto es, entonces, si Bussi tenía todos esos problemas, quiere decir que falló la democracia, quiere decir que fallaron las instituciones. Por lo tanto, digamos, o sea, todo lo que es, y después lo que tiene que ver con mi lista, digamos, son personas que, digamos, combaten a las víctimas del terrorismo de la misma manera que combaten, sí, a la violencia, digamos, del Estado. O sea, Bien, con lo cual listo, estamos Milei. en Su contra de minuto. todo el terrorismo, de Estado y de los terroristas. A ver, repregunte, por favor. Sí. Bien. 30 segundos. Escuché por ahí que considera homicidio agravado por el vínculo, incluso la interrupción del embarazo de una niña que fue violada. A ¿Afirma ver, eso? no, digamos, ahí de vuelta hicieron una falacia y es falso. A ver, yo como liberal creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, basado y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Por lo tanto, digamos, defiendo la vida, ¿sí? La biología dice que la vida inicia con la concepción, porque en ese momento se genera un nuevo ser con un Entonces, ADN sí. totalmente distinto. Y no solo eso, sino que además, sí, digamos, hay una fundamentación matemática. La vida tiene dos saltos discretos. En el momento de la concepción, O sea, en la está- mente- ¿pero qué habla él puede- solo? déjame ¿Cómo es terminar. esto? Él habla Y en el cuando- momento de la A ver, muerte. Miriam, por Usted le favor, déjelo preguntó, tiene terminar. que responder él. Entonces, digamos... Sí, las cualquier- mujeres podemos entender los números. ¿Sabés que las mujeres no, podemos no, entender los digamos, hay números? grandes matemáticas Miriam, mujeres. De por hecho, favor. tuve maravillosas mujeres matemáticas, pero no esto es Miriam, tu por caso. favor. ¿Sí? ¿Es Entonces, perpetua o no ¿cuál es el perpetua? pase- cuál es el problema? ¿Es perpetua o no es perpetua lo Vale. que vos despedís para una niña violada que es... No, disculpa, de vuelta, sigue sin dejarme terminar. Es decir, la única forma que yo avalo el aborto Miriam, es cuando por está favor, en sí. riesgo la vida de la madre porque hay un Ya conflicto están de en contra propiedad. de nuestro derecho. Listo. Gracias. Terminó. Bueno, Gracias. pueden volver a Pueden su lugar. volver. Un poco, disculpen, pero un poco inusual porque él habló, hizo su alegato político. Está bien, por eso la dejamos. Está muy acostumbrado a agredir, lo dejan hablar siempre Bien, todo lo que muy bien. quiere. Hoy aquí se presentaron dos modelos. El modelo colectivista con final castrochavista. En una versión a velocidad supersónica, en otra versión a velocidad de Fórmula 1 y en otra versión a velocidad de caracol con muy buenos modales. Yo
vine a defender el modelo de la libertad, el del liberalismo, basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Ese modelo, ¿sí?, que donde son los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos y a su vez tienen 40 veces menos de pobres. Por lo tanto, quiero dejarles un mensaje de esperanza. Existe un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! Bien. Muy bien. Muy bien, ahí está, ¿eh? Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos va mal.